Buen día, en esta presentación hablaremos sobre las celdas electroquímicas. ¿Qué es una celda electroquímica? Es un dispositivo que se utiliza de forma práctica o experimental para generar un trabajo eléctrico a través de las reacciones de óxido-reducción para transformar energía química a energía eléctrica o viceversa. ¿Cuáles son sus componentes? De forma general, tenemos a los electrodos. Pueden ser nombrados como ánodo o cátodo. En el ánodo se lleva a cabo la oxidación y en el cátodo se lleva a cabo la reducción. El ánodo está conectado del polo positivo y el cátodo está conectado al polo negativo. También tenemos al electrolito o la solución electrolítica, que favorece el flujo de electrones desde el ánodo hacia el cátodo. También contamos con un puente salino para el caso de la celda galvánica, cuya función principal es evitar la polarización de los electrodos y, como su nombre lo indica, está constituido por soluciones salinas. ¿Cuáles son los tipos de celdas electroquímicas? Tenemos a las celdas galvánicas, en donde se producen reacciones espontáneas, es decir, no requieren de energía eléctrica, sino más bien de sus componentes químicos para poder funcionar, y finalmente liberan energía eléctrica. Cuentan con un potencial positivo, que entre mayor será la corriente eléctrica que sean capaces de transferir. Son celdas separadas. Por ejemplo, en el caso de la celda de Daniel, se conectan a través de un puente salino. Y como ejemplo práctico tenemos a las pilas. Las celdas voltaicas son similares a las anteriores. La única diferencia es que están constituidas por un solo electrolito, es decir, no existe un puente salino o una barrera porosa que separen al reactor. Como ejemplo práctico tenemos a las baterías. Tenemos las celdas electrolíticas. Son reacciones no espontáneas, es decir, que requieren la inducción de una corriente eléctrica para producir una reacción química, por lo que hay energía química finalmente. En este proceso, en esta celda se lleva a cabo la electrólisis, es decir, la descomposición de una determinada sustancia a través de la energía eléctrica, por uso de la energía eléctrica. Como ejemplo tenemos las baterías recargables, y aquí tenemos una representación de la celda Downs. Por último tenemos a las celdas de combustible, que son no espontáneas. Quiere decir que se ocupa de un combustible que puede ser gas o alcohol y de oxígeno para poder realizar una reacción química que finalmente nos va a generar energía eléctrica. ¿Cómo afecta al medio ambiente el desecho de estas celdas? Para hablar de esto tenemos que hablar de las baterías o pilas. Estos son dispositivos que constan de una o más celdas electroquímicas. A su vez podemos dividirlas en celdas primarias o pilas desechables o celdas secundarias o pilas recargables. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, que en las pilas primarias la reacción química que se produce es irreversible, mientras que en las secundarias puede ser reversible aplicando una corriente eléctrica. ¿Pero por qué dañan tanto al medio ambiente? Bueno, en su interior estas pilas contienen 30% de metales pesados, como el litio, el mercurio o el plomo, y esto provoca que tengan una alta toxicidad. Cuando son desechadas, normalmente se desechan en la basura doméstica y terminan en basureros municipales o en el campo, o peor aún, terminan siendo incineradas, convirtiéndose así en un desecho tóxico. Lo que pasa a veces también es que en la incineración estas pilas no son completamente destruidas, por lo que los metales que tienen son emitidos a la atmósfera, convirtiéndose en gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son las celdas electroquímicas que más contaminan? Al momento de tratar de darle una respuesta a esta pregunta, hay que recordar que las celdas electroquímicas se dividen en dos tipos, las celdas galvánicas y las celdas electrolíticas. Y dado que el propósito de una celda electrolítica es generar una reacción química a través de la aplicación de una fuente de energía externa,
pues vamos a decir que estas generan productos deseados en todos los casos, haciéndolas que no contaminen. Que esto no es el caso, pero para los propósitos de resolver esta pregunta, pues vamos a tomarlo así, dejando solamente las celdas galvánicas a través de las pilas voltaicas como generadoras de residuos. Y al tratar de analizar cuál de este tipo de pilas voltaicas son las que más generan residuos, podríamos tomar varias perspectivas. Sin embargo, las más remarcables son las de las pilas de óxido de mercurio, que al ser 30% de ellas compuestas por mercurio, pues realmente son las más tóxicas. Sin embargo, podríamos decir también que las que más contaminan son las pilas alcalinas, al ser las más comunes y las más producidas, pues son las que más van a generar residuos. Pero todo esto es relativo, como tal no hay una respuesta absoluta.